La crisis alimentaria no solo afecta a países pobres de Latinoamérica o África. En el siguiente reporte hacemos un recorrido por la historia de Puerto Rico, de la cual parece no aprendemos, pues repetimos los mismos errores. Insistimos en la necesidad de que los boricuas deben perfeccionar una agricultura ecológica de manera sustentable. La misma tiene que ser plural, descartando así el monocultivo. Ante alarmantes pronósticos de un caos provocado por el ser humano, es necesario que el gobierno viabilice leyes que protejan la tierra, impulsen la agricultura y que se defienda los productos locales por encima de los extranjeros. Dicho caos provendría del daño que hemos hecho a nuestro planeta y que debemos evitar, aunque nos tome muchos años. Si no hacemos nada, en 30 años los alimentos que producimos no serán suficientes para alimentar a todos, o sea, muchos morirán de hambre, como está ocurriendo actualmente en muchos países de África. La crisis alimentaria está afectando a muchos países y Puerto Rico no se escapa de sus efectos. Y es que mientras no tengamos una producción masiva de alimentos a nivel local, en cualquier momento habrá escasez. A una lista básica de alimentos que consumimos no se produce en nuestras tierras. Esta investigación demostró que Puerto Rico abandonó la producción de alimentos a cambio de la industrialización y que esta a su vez está llegando a su fin. Así que las mejores tierras están sembradas actualmente de cemento y asfalto. Las conclusiones se basan en la recopilación de datos a través de entrevistas a expertos, por ejemplo, el profesor Julio Muriente, el planificador José Rivera Santana y la comerciante Elisa Sánchez. Además, revisamos leyes y reglamentos, estudios de entidades privadas, encuestas e información provista por varias agencias públicas y el análisis de casos similares al de Puerto Rico, una isla que todo lo importa. Y es que los recientes informes que ha publicado la Organización de Naciones Unidas, que insiste en la producción de alimentos a nivel mundial, se está quedando corta. Fue lo que motivó a indagar más sobre la crisis alimentaria. Intentamos que ustedes se recapaciten y consuman más los productos que son cosechados en nuestras tierras para así cambiar poco a poco el consumo local e ir dependiendo menos de la importación. De esta forma fomentamos la siembra de nuevos productos para ampliar la oferta local. Además, es necesario que se lleven procesos legislativos de agricultura y comercio para obtener la soberanía alimentaria que se necesita para una producción de alimentos a gran escala. Recordemos que el agricultor se debe convertir en una figura extremadamente importante para todos. Nuestras necesidades cambian a medida que la sociedad avanza. Los cambios climatológicos, los adelantos tecnológicos y el rumbo de la sociedad en general moldean el uso de nuestros recursos. Estas afirmaciones ayudan a dictar qué recursos usaremos y cuáles ignoraremos. Algunos suelos permiten el fácil desagüe y la evaporación de las lluvias, otros cuentan con la ausencia de sustancias tóxicas y con minerales aptos para el cultivo de ciertas plantas. Desafortunadamente, terrenos más fértiles son utilizados para usos de construcción urbana. Ese cambio de modelo económico de agrícola a industrial supuso no solo el abandono de la actividad agrícola, sino que los terrenos agrícolas también fueron objeto de otras políticas de desarrollo, principalmente de las que tienen que ver con el desparrame urbano. Es decir, se abandona la agricultura y los usos agrícolas de esos terrenos pasan a ser usos urbanos. ¿Cuál es el problema con ese cambio? Que un terreno agrícola, luego que deje de ser utilizado, se puede revertir sus usos anteriores. Y si se conserva, pues está como un banco de terreno, un banco de reserva para volver a usarlo desde el punto de vista agrícola. Ahora, cuando los terrenos son convertidos a usos urbanos, revertir ese uso urbano a un uso agrícola es prácticamente imposible. Aunque contamos con estos terrenos, Puerto Rico necesita 1 millón de cuerdas para desarrollar una verdadera soberanía alimentaria. Así lo insiste el planificador Rivera Santana. Y hay países que han tenido una experiencia muy positiva. Por ahí vamos a tener nosotros también que transitar, porque como hay muchos terrenos que ya se han perdido y que no pueden ser utilizados para usos agrícolas, pues vamos a tener que recurrir a la agricultura urbana. De hecho, según los datos que se han estudiado, para nosotros garantizar la seguridad alimentaria, según lo que es el modelo y los datos que nos provee la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, nosotros necesitaríamos en Puerto Rico sobre 1 millón de cuerdas dedicadas a la actividad agrícola. Sin embargo, en estos momentos no tenemos esa cantidad protegida, no tenemos ese cuerdaje protegido. De modo que tenemos que movernos a garantizar al máximo los terrenos que pueden ser salvados para la actividad agrícola
y la diferencia de terrenos que harían falta para garantizar nuestra seguridad alimentaria, pues debemos compensarla entonces con actividades agrícolas como la agricultura urbana. Nuestra isla cuenta con un clima idóneo para el desarrollo de un ecosistema saludable y rico. Las temperaturas no son extremas. Esto favorece a la hora de crear una industria agrícola, puesto que permitiría el cultivo de plantas durante todo el año. Así insiste el sociólogo Julio Muriente, quien a su vez es geógrafo. Nosotros no tenemos, ese agricultor no cuenta con la protección del Estado, del gobierno, para proteger la producción y la venta de su producto frente al producto importado. Los países soberanos se encargan muy celosamente de proteger su producción nacional, porque esa producción nacional es la que garantiza el desarrollo y la prosperidad de ese pueblo. Pero en una colonia donde los poderes políticos están en manos extranjeras, pues entonces la ciudadanía, el pueblo organizado, los agricultores en particular, no tienen esa capacidad, esa posibilidad, esa protección económica y del fruto de su trabajo. Los modelos económicos implantados por los gobiernos recientes insisten en acabar con la agricultura o simplemente un monocultivo que no ha funcionado. Pero nuestras tierras son estériles o pobres o no sirven y nuestros mares también. Fíjate que termina convirtiéndose en un problema ideológico, porque ideológicamente se nos mete en la cabeza la idea de la imposibilidad. Por lo tanto, tú me dices, ¿y cómo hacer? Pues mira, lo primero que hay que hacer es meternos en la cabeza la idea de la posibilidad. Es posible sembrar, es posible producir, es posible generar pesca, es posible desarrollo forestal. Lamentablemente, Puerto Rico carece de una soberanía sobre sus importaciones y exportaciones. Es por eso que Puerto Rico aún continúa consumiendo 85% en importaciones y solo el 15% o menos lo producimos a nivel local. Por lo menos el 85% de todo cuanto consumimos es importado. Basta con ir a un supermercado a hacer una compra y ver el origen de cada artículo y uno ve que son del extranjero y uno dice, Dios caramba, pero este producto yo no podría producirlo en Puerto Rico, porque para muchos ciudadanos, digamos los que viven en una urbanización, algo así tan sencillo, pues compré 2 libras de calabaza para las habichuelas, tiré la semilla y a las 3 semanas hay una enredadera. O tú vas a visitar a un pariente que vive en una urbanización y te lleva al patio para que veas el palo de guanábana, la palma de coco, el palo de aguacate. La conciencia hay que cambiarla, pero se tarda, lo sabemos. Poco a poco se puede lograr. Así piensa Elisa Sánchez, propietaria de una pizzería en Río Piedras que solo confecciona su producto de manera orgánica. Ahora mismo, mira, conseguí un agricultor joven que desarrolló un concepto que me parecía excepcional porque era lo que yo andaba buscando. Era un agricultor que tuviese la dedicación para producir lo que yo necesito en mi restaurante, y su proyecto es básicamente eso. Él hace acuerdos con diferentes restaurantes, tú le dices lo que tú necesitas, él ara una cuerda de terreno, tú le pagas al agricultor que él tiene trabajando esa tierra y él te produce lo que tú necesitas. Que eso pues es el estado ideal para un restaurante, porque tú tienes una demanda que tú tienes que suplirla semanalmente, y si tú quieres tener productos frescos, pues tienes que tener ese producto accesible. Y vuelvo y te digo, siempre tiene el producto orgánico, como es saludable, es natural, pues también depende de los eventos de la naturaleza. Se estima en una tercera parte de las ganancias que genera la Marina Mercante de Estados Unidos se origina desde Puerto Rico. Esta situación comienza con el establecimiento de la primera ley orgánica conocida como la Ley Foraker en 1900 y posterior la Acta Jones en 1920. La orientación de un modelo económico hacia otra industria como la manufactura y la falta de políticas dirigidas a proteger la agricultura en todos sus aspectos, incluyendo los frutos de la tierra, carne, leche y sus derivados, provocarán grandes problemas en el bolsillo de todos. En los últimos años se ha disparado el precio del maíz y el azúcar debido a que se intenta generar combustible amigable a cuesta de la tierra en vez de producir alimentos para el consumo y buscar fuentes de energía como el sol, el viento o el agua. Podríamos decir que habría que imitar a China, país que ha decidido comenzar a producir para los ciudadanos y reducir la brecha que existe entre los pobres y los ricos, o de lo contrario sería una bomba de tiempo que aumentaría la cantidad de chinos a la extrema pobreza que ya se encuentra en los 150 millones.
Se deben decidir nuevas técnicas de cultivo, producción y venta, sin olvidar mejorar la infraestructura, educación, innovación y desarrollo. Todo esto ayudará a evitar un caos alimenticio. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 28 países tienen ya y continuarán teniendo serios problemas y dificultades alimentarias, y eso no exime a las islas como Puerto Rico. Pueblos como Zimbabue, Corea del Norte, Irak, Libia, entre otros, ya enfrentan graves problemas, no solo por la poca producción, sino por problemas internos, política, falta de agua y guerras civiles. El Banco Mundial en el 2008 reveló que el precio de los cereales continuará aumentando dramáticamente durante los próximos años, luego de que aumentara un 60% entre el 2006 al 2008. Se espera que el precio de los productos continúe aumentando en los próximos años, por lo menos hasta el 2015, en especial el maíz, trigo, arroz, soya y azúcar. El agotamiento de la tierra y la falta de agua es otra causa para que el 70% de los pobres del mundo que viven en zonas rurales donde cultivan sus alimentos se estén viendo afectados. El Banco Mundial alertó sobre la reducción de los terrenos dedicados para la agricultura. América Latina y el Caribe tienen reservado solo el 35.4%, mientras que el Oriente Medio y el norte de África solo tienen disponible el 23.1%. El impacto ya es evidente. La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos en Puerto Rico en el 2011 señaló que la producción de vegetales, melones, frutas y nueces solo llena un 3.9% la distribución de alimentos en la isla, mientras que la crianza de ganado y cerdos alcanza el 6.4%. La crisis económica ha servido para aumentar en un 2.8% el consumo de alimentos no procesados destinados para su confección en el hogar. Esto contrasta con una reducción de 1.3% en la venta de alimentos confeccionados por cafeterías y restaurantes. Queda claro que Puerto Rico no está preparado para una crisis alimentaria, pero sí cuenta con los recursos y la infraestructura necesaria para contrarrestarla. Las leyes de cabotaje, la falta de una soberanía alimentaria y los mitos enraizados en la mente de los puertorriqueños son los factores principales en el estancamiento de la producción local. La soberanía alimentaria es un factor muy importante para cambiar el estado político de la isla. La historia de Puerto Rico ha sido marcada por la explotación de nuestros antepasados en la industria de la agricultura. Esto ha trascendido a la literatura y el arte, enraizado a su vez aún más en ese discurso. También sobresalta el constante retorno a patrones dañinos a nuestra sociedad y economía. La agricultura de monocultivos, como la caña, el café y el tabaco, funcionaron como una manera de enriquecer a los grandes hacendados y ejecutivos, pero no al pueblo. La industrialización funcionó como un método de progreso en la isla y ayudó a la creación de una clase media en la década del 50 y 1960, pero rápidamente comenzó a colapsar ante las demandas y expansión de la globalización. Así que la economía puertorriqueña tiene la tendencia de concentrarse en un solo renglón y olvidar así casi por completo otros aspectos y oportunidades. Es muy importante que se diversifique la economía para así no recaer ante un colapso mayor de esta. Piense qué usted come y qué podría estar cosechando desde su hogar, o simplemente adquirir los alimentos que nuestra tierra produce. Lo general, lo más que compramos son carnes blancas, mariscos, ensalada. ¿Verdura? Verdura. ¿Qué verdura? El plátano, el guineo, la yuca, me encanta la yuca, especialmente cuando la combinamos con ella. Usualmente sí cocino, bien pocas veces comer de afuera. Mejor la comida de adentro que de fuera. ¿Y qué cocina usualmente? Mucho pollo y arroz. Pues yo solamente cocino, pero como ahora mismo no, estoy sin luz, llevo ya como un mes sin luz, porque no tengo chavos para pagarla. Pues estoy comiendo cerca de la avenida, diferentes sitios. Pero hoy, como ya es de noche, pues tenía prisa y qué sé yo, pues comí, voy a comprar aquí en Burger King porque también es barato y pues brega. Es más barato que en otros lugares. Sí, pero hay otros sitios también que se saben buscar también es bueno, pero ahora mismo rápido y Cuando haces compras, ¿qué es lo que buscas usualmente en cuanto a alimentos? Yo, pues fíjate, intento comprarlo de diferentes cosas variadas, ¿sabes? Desde carne hasta vegetales, de granos, cualquier otra cosa, pero intentarle que sea todo variado. ¿Sí?